RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco, con Miguel Blanco. Hola, a punto de entrar en el horario de verano, llega el tiempo de los misterios a vuestra casa. Comienza un nuevo Espacio en Blanco. Algo que hacemos hoy desde el estudio 204 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Rodrigo Vázquez de Prada y Luca López, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Tere Vilas en la locución y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto Real en la producción. Y como siempre, los saludos en su nombre, Miguel Blanco, dispuestos ya a navegar por esos universos ocultos. Pero antes de empezar, dar las gracias a toda la gente que viene a vernos y que sigue el programa a través de los diferentes métodos. Sobre todo los que estuvieron en Alicante viendo ese programa especial que hicimos desde la universidad. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RNE. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas como siempre a vuestra participación, que controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y hoy nuestro programa va a ser un poquito más corto de lo habitual. Recordad que se cambia la hora, a las 2 serán las 3 de la madrugada. Solo una hora del espacio en blanco y queremos aprovecharla. Y ahí va un avance de lo que nos espera. Ya llegamos con este programa especial del espacio en blanco. Hoy un poco más corto de lo habitual. La luz se abre paso ante nosotros en estos días, pero nosotros vamos a hablar de todo lo contrario, de las sombras y los seres que las habitan. Y para ello, contaremos con una experta que nos sumergirá en el mundo de los vampiros. Trataremos de conocer su origen, sus costumbres, su forma de vida e incluso de su muerte. Tendremos tiempo para algo más, nuevos temas en este universo del misterio. Y aunque os parezca un programa de seres nocturnos, oscuros, seguro que estará lleno con toda vuestra luz si nos acompañáis. Esa es nuestra idea de hoy. Sin perder más tiempo, si estáis preparados, vamos ya con esos seres de la noche que nos esperan. A lo largo de los próximos minutos nos esperan unos seres tenebrosos. El canal Historia nos ofrece los primeros datos. Vampiros, criaturas de la noche que se alimentan de nuestros miedos más profundos en la frontera entre la vida y la muerte. La ficción y la fantasía han moldeado nuestra percepción de estos vigilantes nocturnos, pero ¿qué verdad se esconde tras el mito del vampiro?
Los vampiros estaban en algún punto entre la molestia y el peligro. Podían agriar la leche de tus vacas, robar las ovejas o podían atacarte físicamente a ti o a tu familia. Vampiros. Esos seres de las tinieblas nos visitan hoy y lo hacen junto a una invitada de excepción. Prepárate. Pues vamos con un tema de esos de la noche, enigmáticos. Y nos vamos hasta una parte de Europa, del norte de Europa, a encontrarnos con nuestra invitada Elia Barceló. Buenas noches, Elia. Buenas noches, aquí estoy en Austria. Austria. ¿Por qué te gustan todos estos temas así de la noche? No sabría qué decirte, de verdad. Es tan antiguo en mí que ni siquiera sabría decirte cuándo empezó. Pero desde siempre he pensado que lo que se ve con los ojos y se oye con los oídos no es lo único que existe. Qué bien. Ha sido profesora, estoy leyendo aquí, de estudios hispánicos en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Muchos años. Premiada en numerosas ocasiones y te han traducido a 22 idiomas y has hecho un trabajo de los más bonitos que yo he visto que tiene que ver con el tema, que aún no quiero desvelar, si te parece. Ay, muy bien, lo que tú quieras. Lo hacemos con esa introducción que prepararon nuestros compañeros. Perfecto. Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia del príncipe Drácula y la mujer a quien amaba. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Ya. Drácula. Tiene un algo de oscuro y siniestro que me resulta irresistible. ¿Te ha gustado, Elia? Mucho. Es muy impresionante cómo debe ser. Ya te digo que aquí preparamos las cosas relativamente bien. Bien hechas. ¿Por qué te gustan los vampiros? Pues los vampiros siempre me ha parecido el monstruo más elegante y más misterioso de los que existen. Me gustan los vampiros porque son seres solitarios, por ejemplo. Son lobos solitarios. Para darte un ejemplo contrario, detesto a los zombies porque me parece de lo más desagradable que vayan siempre en masa y que sean unos descerebrados. Entonces a mí me gustan los vampiros porque son inteligentes, elegantes, cultos y han tenido muchos años para refinarse y para formarse. ¿Es un mito? ¿Y cuándo nace el mito? El mito prácticamente no se puede saber exactamente cuándo nace porque casi cualquier cultura del mundo tiene entre sus mitos alguna figura que se alimenta de la sangre de los demás para prolongar su vida. Lo encontramos en África, lo encontramos en América Central y América del Sur, en Asia, en Japón, en China, en todas partes. Entonces no se puede decir exactamente cuándo surgió. Yo creo que eso es lo mismo que pasa con las espirales, por ejemplo, o sea, la forma espiral que surgió en todo el mundo porque es una forma básica de la humanidad. Y entonces en Europa sí el mito vampírico empieza prácticamente, podemos decir, en el siglo XVII más o menos, cuando se empiezan a desarrollar esas ideas de que los muertos no están quietos en sus tumbas, sino de que a veces hay lo que llamaban strigon, que son muertos recientes normalmente, que abandonan su tumba para visitar a los vivos y alimentarse de su sangre. Eso incluso en la época de la emperatriz María Teresia aquí envió a un grupo de investigadores para que se aseguraran de si eso tenía visos de realidad o no, e incluso se creó una reglamentación, no era exactamente una ley, pero sí unas normas para que la gente empezara a dejar tranquilas las tumbas, porque fue una auténtica locura y todo el mundo se lanzaba a abrir tumbas y a matar a los que ya estaban muertos. Fue una cosa muy, muy impresionante. No he dicho que Elia, nuestra invitada Elia Barceló, ha hecho un trabajo que se llama La vida secreta de los vampiros, de lo más bonito que hemos visto en los últimos tiempos.
nacimiento del ser vampírico, me has dicho un poco siglo XVII, ¿y cómo se convierte uno en vampiro? Pues según la tradición, uno se convierte en vampiro cuando un vampiro lo ataca y le muerde repetidamente y no lo mata en la primera vez. Entonces, normalmente si te mata en la primera vez no hay nada que hacer, pero si el vampiro insiste, entonces hay una tradición que dice que tú te conviertes directamente en vampiro y a partir de ahí ya tienes que cumplir las reglas de los no muertos porque realmente ya no estás vivo. Pero también hay una tradición muy bonita que dice que uno solo se convierte en vampiro de verdad y para la eternidad cuando el vampiro te da a beber al revés, cuando él te da a beber de su sangre envenenada. Entonces tú tienes que desearlo, tienes que pedirlo, aceptar ese regalo oscuro y entonces beber de su sangre, normalmente en la muñeca o incluso en el cuello o en algunos casos incluso en la femoral junto a la ingle, que eso le da un toque mucho más sexual a la cosa. Qué curioso, Elia, el poder de la sangre en todas las culturas, que se refleja un poco en la historia de los vampiros, ¿verdad? Así es, la sangre es lo que siempre se ha dicho, la sangre es vida, y entonces esa idea de que el fluido vital, el alma, digamos, está contenida en la sangre, y si tú puedes chupar de la sangre de alguien, puedes apropiarte de su fuerza, de su valor, de su juventud, de su belleza. La cosa no siempre funciona necesariamente, pero por lo menos esa es la idea que mucha gente ha tenido y por la que mucha gente ha muerto. ¿Has comido o sorbido alguna vez sangre? Sí, claro. Todo el mundo hemos probado alguna vez la sangre, ¿no? La propia, sobre todo. Cuando te haces una herida y chupas un poco, ¿no? Así. Exactamente. ¿Y alguna otra? Bueno, ¿Algún otro tipo de sangre? Alguna vez. Hombre, sí, cuando a alguien de tu entorno inmediato le acaba de picar un bicho o cualquier cosa así, y entonces la primera reacción que tenemos, yo no sé si es lo normal o no, pero mi primera reacción es chuparle la herida y tratar de sacar lo que haya ahí y luego escupirlo. No me lo he tragado. Pero sí, esas cosas sí que las he hecho. Vale, hay un capítulo en el libro que hablas de Déjame entrar y hay un corte que a mí me gusta encanta mucho que quiero ponerte. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. ¿Cómo me gusta? A mí también me gusta mucho. Y dice, pase. Pero yo creo que si alguien me diera la bienvenida así, saldría corriendo de inmediato. Vale, ¿qué es eso de déjame entrar? ¿Para conectar con ellos hay que darles permiso o ellos pueden meterse en tu vida? Sí, pues según se dice, según la leyenda, ningún vampiro puede entrar en tu casa, en el lugar que tú consideras tu espacio, a menos que tú les des permiso. Entonces el vampiro pone todo de su parte para que les des ese permiso. Y se supone que una de las cosas que mejor funcionan es que se te aparezca como sombra o que entre como niebla por debajo de la puerta, por la rendija de la puerta, o que flote detrás del cristal en tu dormitorio. Y entonces te mira, y cuando te mira, clava sus ojos de fuego en los tuyos y de alguna manera su mente entra en la tuya y te dice, déjame entrar, déjame entrar. Y antes o después le dices, sí, quiero que entres. Y cuando ha entrado, puede entrar siempre que lo desee. Ha sido invitado. ¿Y por qué está tan relacionado con el erotismo y la sensualidad y sexualidad el tema de los vampiros? Pues lógicamente porque los seres humanos tenemos una idea bastante ambigua del sexo y la muerte. Si te acuerdas, por ejemplo, los franceses desde siempre llaman al orgasmo la petite mort, la pequeña muerte. Siempre hay una sensación de que cuando tienes un éxtasis, un clima sexual, podrías morirte en ese mismo momento y no te importaría.
Entonces la muerte está relacionada con el sexo y está relacionada con la sangre y con la vida y con ese tipo de pulsiones. Y se supone que los vampiros, al convertirse en vampiros, se vuelven todavía más atractivos. O sea, igual que las alimañas, las fieras, son más bellas cuanto más peligrosas son, o sea, los leones con sus melenas y cosas así, pues entonces los vampiros también son mucho más atractivos, tanto hombres como mujeres, para que tú los dejes acercarse, para que no te dé tanto miedo que te toquen y que se acerquen a tus venas, a tu cuello. Uh-huh. ¿Y qué características tienen? ¿Pueden vivir mucho tiempo, como se dice? ¿Son inmortales o...? Aparte de ser guapos y atractivos y elegantes. Y bien vestidos y ricos, porque cuando uno lleva 500 años vivo tiene que ser muy tonto para no haberse hecho rico. Entonces sí, se supone que siempre que vayan teniendo un suministro adecuado de sangre, normalmente humana, preferiblemente humana, en el peor de los casos también sirve sangre de mamífero, de cualquier animal inferior, incluso ratas. Entonces si hay ese suministro constante, pues entonces el vampiro continúa, iba a decir viviendo, pero de hecho los vampiros no viven porque no están vivos, los vampiros son cadáveres, están muertos. Pero sí, van pasando los años y ellos siguen exactamente igual, no envejecen, se mantienen igual de jóvenes que cuando murieron o incluso más, si van tomando sangre de víctimas muy jóvenes. Y entonces pues se van pasando de generación en generación. Por lo menos hasta ahora era relativamente fácil porque no teníamos ordenadores, ni había que tener un DNI ni cosas por el estilo. O sea, uno podía hacerse pasar por su hijo, por ejemplo, y no pasaba nada. Yo me figuro que los pobres vampiros de la actualidad lo tendrían bastante peor porque no te dejan entrar en ninguna parte si no tienes unos documentos que estén registrados en el sistema mundial. Uh-huh. Así que vamos a tener que inventar algo nuevo para los vampiros. Seguro que tú lo haces. A lo mejor sí. Me encanta. Antes has dicho países donde se daba. Ponme algunos ejemplos. Estaba buscando en tu libro, hay un mapa, ahora mismo no lo encuentro. ¿Sí? De diferentes... Sí, hacia el final lo tienes. Vale, lo voy a buscar. Antes del epílogo. Vale. Mira, por ejemplo, unos muy famosos que se dan en la cultura nahua son los Tlahuelpuchi, que curiosamente no hay hombres, son todo vampiras, son seres femeninos. Hay alguno que otro masculino, pero siempre son más débiles. Y estos, se supone, según sus tradiciones, que ya nacen así. Y para poder seguir en ese simulacro de vida, tienen que tomar una vez al mes sangre de un niño. Si no son capaces de conseguir a un niño una vez al mes, mueren. Entonces te puedes imaginar el miedo que se les tiene a estos seres, porque al ser mujeres, las mujeres lógicamente tienen más, se acercan a los bebés con mucha más naturalidad y a los niños, y los hombres no suelen pensar que una mujer le vaya a hacer daño a un niño. Entonces se acercan a los niños, los chupan y los matan, los dejan muertos. Y además incluso se pueden transformar en animales. En unos animales bastante curiosos para nuestra cultura, porque ya sabes que los vampiros en Europa se pueden transformar en murciélago, en lobo, en ese tipo de animales, pero los Tlahuelpuchi se transforman, por ejemplo, en pavos, que es una cosa bastante extraña, y en buitres. Los buitres por lo menos vuelan, pero yo no me imagino qué hace un vampiro convertido en pavo, sinceramente. Curioso. Eso es en América. ¿Sí? En África está la Sambosán. Sí, en África hay bastantes. Es una cosa muy curiosa porque los Asambosam son unos seres vampíricos, pero que no parecen realmente humanos porque tienen más brazos de lo normal. Y viven en la selva y trepan a los árboles y normalmente caen desde arriba como si fueran monos. Cuando atacan a su víctima, están por encima de ella, se tiran encima de ella y les muerden y los destruyen, ¿no? Los matan por completo. Pero en otras regiones hacen cosas muy raras. Por ejemplo, en Sudáfrica hay unos que se llaman Impundulu, que son una especie de amantes de una bruja que les sirven para todo. Les sirven como amante, les sirven como familiar, beben sangre de humanos y animales.
y son como una especie de alimañas peligrosas a los que es muy difícil controlar. En Asia hay algunos que se llaman Jiangxi. ¿En China? Sí, el Jiangxi, que son es una especie entre vampiro y espíritu, es así como un fantasma. La gente que haya visto películas de estas de terror asiático sabe que se suele representar mucho a todo tipo de fantasmas, vampiros, monstruos, con pelo largo, normalmente cubriéndole la gran parte de la cara. Pues los Jiangxi son una cosa así, pero suelen tener el pelo totalmente blanco y enormemente largo. Y son cadáveres, y al ser cadáveres no pueden hablar, no pueden comunicarse de palabra, y se mueven también de una manera medio rígida, casi como nuestros zombies, digamos. Vale, y en Europa están los Upir y los Burdulak. Sí, los Upir, los Burdulak, y están también los Strigoi, que mientras tanto se han perdido un poco, no se utilizan demasiado en las novelas, pero vamos, básicamente todos son lo mismo. Lo que pasa es que en cada lugar se les llama de una manera, pero el concepto básico es alguien que estuvo vivo, que murió, que fue enterrado y que de algún modo vuelve a la vida y ataca a los seres vivos. Pero no hay que olvidar que los vampiros siempre están muertos. O sea, son cadáveres a los que solo mantiene su hambre, su ansia. Pero por eso a mí me molesta a veces un poco cuando en las películas, sobre todo recientemente a partir de Coppola, ponen al vampiro como un ser romántico, dulce, enamorado. A mí siempre me ha parecido un poco estúpido que pongan a un vampiro que se enamora de la cosa que come. Que es como si nosotros nos enamoráramos, no sé, de un filete con patatas. Es algo que no me acaba de gustar. A mí me gusta que los vampiros sean monstruos. Monstruos atractivos, pero monstruos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y disfrutando esta noche con Elia Barceló. Siempre pregunto si los invitados están a gusto. ¿Estás a gusto allí en Lisboa? Estoy feliz esta noche con vosotros. Como me gusta. Lo que esperamos es que no aparezca ningún vampiro en este momento, fastidiarnos con lo a gusto que estamos. Espera, deja no les vamos a invitar por si acaso. Cuando uno habla de vampiros siempre surge el conde Drácula, ¿no? Como el arquetipo. Sí. Es una lástima porque, no sé, sí, lo voy a decir, no puedo evitar. A mí me gusta muchísimo Drácula, me parece una gran novela, una de las mejores novelas que hemos producido en Europa en los últimos 200 años, pero no quiero que se olvide nunca que la primera novela de verdad potente y vampírica fue 25 años anterior al Drácula de Stoker, y me estoy refiriendo a Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, que se publicó en 1872. Es una novela mucho más breve porque el Drácula es muy gruesa, y en esta novela breve se habla de una vampira, que es Carmilla, y la víctima también es una mujer. Entonces lo que vemos ahí es una relación medio lésbica, medio homosexual, porque nunca se llega a explicitar del todo, pero que tiene muchísima tensión, y en Carmilla aparecen ya todas las características que aparecerán después en el Drácula de Stoker. Uh-huh. O sea que quien de verdad se lo ocurrió y se lo inventó todo fue Le Fanu, pero como eligió dos mujeres, entonces pues consideraron que eso no era tan importante. Es mucho más importante que el peligro sea un hombre y las víctimas sean mujeres. Sin embargo, y así seguimos. Así seguimos. Drácula surge, Bram Stoker escribe la novela, y sin embargo nunca estuvo en Transilvania, ¿verdad? No. Bram Stoker nunca estuvo en ninguna parte prácticamente. Lo que pasa es que estaba buscando un lugar que fuera lo bastante lejano y poco conocido para colocar su historia. Entonces él pensó, por lo menos eso es lo que yo he leído, él pensó ponerla en el mismo sitio que la puso Le Fanu con Carmilla, que era en Austria, donde yo vivo, pero no en el Tirol, sino en
una región que se llama Estiria, que está más al oeste, más al este, perdón. Entonces, Carmila sucede en Austria, también en un lugar así entre bosques y montañas, muy alejado de la civilización, y Stoker también pensó en ponerlo allí, pero ese territorio pertenecía a los condes Schwarzenberg y al parecer ya habían dejado bastante claro por escrito que no les gustaba nada que esas leyendas sin fundamento y esas supersticiones se aprovecharan de su territorio. Y no sé si sería por eso o no, pero Stoker decidió que bueno, que en ese caso tampoco había por qué pelearse con una de las familias más ricas y más importantes de la Europa de su época, y lo puso en Rumanía, que allí nadie conocía a nadie y daba igual. Vale. No sé si habrás estado en el castillo de... Bueno, la historia de Drácula se basa en un personaje, Vlad Tepes. ¿No has estado en Transilvania viendo el castillo de...? No he estado en Transilvania, lo siento mucho, pero desde que vivo en Austria la mayor parte de mis vacaciones de verano eran para ir a España. Vale, entonces... algún día te invitamos a ir si quieres saber. Sí, ¿tú has estado? Varias veces. Cuenta. No, aquí no soy el invitado. Varias veces y ya te llevaré. Vale, me llevas tú. Sin embargo, a lo largo de la historia sí ha habido personajes que se han relacionado realmente con vampiros, creo, como la Condesa Sangrienta. Sí. La Condesa Sangrienta es una de las personas más impresionantes, más curiosas y más horrorosas que yo he conocido a lo largo de mis años trabajando sobre vampiros, porque se trata de una señora que de verdad existió, que era una condesa húngara, casada con uno de los grandes aristócratas húngaros que luchaban contra los turcos, y esta señora al parecer ¿Báthory se llamaba? Báthory, Erzsébet Báthory se llamaba, Elisabetta también. Por eso me hace mucha gracia que luego en las películas de Drácula siempre le ponen el nombre de Elisabetta a la amada de Drácula, que es el nombre de la condesa sangrienta, que no tenía nada de dulce ni de maravilloso. Esta señora ya desde pequeña debía ser un mal bicho de categoría, y entre otras cosas se dedicaba, o sea, aparte de lo que se dice de ella, de que se bañaba en sangre de sus criadas para mantener la piel fina y tal, aparte de estas cosas, digamos así, estéticas, le gustaba muchísimo hacer daño a los demás, sobre todo a mujeres, y se dedicó a machacar a sus sirvientas durante toda su vida. Vivió 50 y tantos años y era famosísima porque todas las personas que trabajaban en su castillo o que la visitaban, si eran mujeres jóvenes, acababan muertas. Y parece ser que al final de su vida había asesinado, torturado y toda clase de cosas a como 600 personas, wow. 600 muchachas. Sí, en su castillo, cuando por fin entraron, en uno de sus castillos, tenía varios, cuando por fin entraron a buscar, a detenerla, porque muchas familias nobles, no solo ya campesinas, sino nobles, empezaron a quejarse de que sus hijas habían ido de visita una temporada y nunca habían vuelto. Entonces el rey mandó una comisión para que investigara, y cuando llegaron a su castillo se encontraron cadáveres en descomposición por todas partes y un montón de mujeres medio desangradas en todos los rincones, muriéndose tranquilamente sin que nadie les echara una mano. O sea que la señora era de armas tomar y acabó muy mal, claro. Al final hubo un proceso, y como era aristócrata y por tanto no se la podía ejecutar, lo que hicieron fue encerrarla en su casa, tapiaron las ventanas, tapiaron las puertas, sellaron sus habitaciones y se quedó metida dentro de sus habitaciones en completa oscuridad, con un agujero por el que pasaban la comida una vez al día, y allí estuvo durante 4 años hasta que al final murió. Cuando se dieron cuenta de que no recogía la comida, entraron y se dieron cuenta de que había muerto.
Hubo también esto de los vampiros que llegó hasta la Iglesia. No sé si un Papa Inocencio VIII también estaba metido en estas cosas. Sí, estás bien informado, porque eso es estrictamente real. En el libro yo eso lo cuento como una pequeña viñeta, digamos, de ficción, o sea, está contada como una historia de ficción, pero es cierto que Inocencio VIII... se le llama también el Papa Vampiro, porque cuando no se sabía exactamente de qué estaba enfermo, pero estaba muy enfermo y daba la sensación de que no viviría mucho más. Y estaba desesperado tratando de encontrar una cura, la que fuera, o sea, él no quería morir. Y constantemente recibía gente que le daba posibilidades, se podría probar esto, se podría probar aquello, pero nada funcionaba. Y entonces al final apareció alguien que le dijo una cosa que todos los demás consideraron una locura, y era que si se admite claramente que la sangre es vida, seguramente la sangre del Santo Padre estaba envenenada por la vejez, por la enfermedad, y si se le pusiera sangre joven, sangre fresca y buena, de 3 niños que se presentaran voluntarios para salvar a su santidad, entonces lo más probable es que se curara. Se lo pensó al parecer muy poquito tiempo y decidió que sí, que quería probar. Entonces trajeron 3 niños, los degollaron en su presencia, recogieron la sangre fresca y joven. Y luego ahí difieren las cosas, porque hay quien dice que se la inyectaron y hay quien dice que se la bebió. Es muy poco probable que se la inyectaran, porque en su época todavía no se habían desarrollado ningún tipo de jeringas. Y entonces lo que parece que sucedió fue que se la bebió y le abrieron las venas y trataron de meterle esa sangre. Lógicamente murieron los 3 niños y murió el Papa. Parece también que los vampiros, aparte de convertirse en animales, tenían animales tutelares. Sí, sí, eso me figuro yo, es una idea, me figuro que eso viene de la tradición de las brujas, porque ya sabemos que las brujas desde siempre han estado relacionadas con ciertos animales, sobre todo los gatos, por ejemplo, los gatos negros, los cuervos, y entonces me figuro que fue una especie de contaminación de leyendas, pensando que si el vampiro era también un ser sobrenatural que tenía poder sobre la materia y poder sobre el mundo que le rodeaba, debía también tener un animal tutelar. Entonces empezaron con la idea de que primero son los murciélagos, también los lobos, que son los habitantes de los bosques donde viven los vampiros primigenios, pero luego empezaron a decir que además el vampiro tenía poder sobre las ratas, también se puede convertir en rata, supongo que más que nada porque son unos animales asquerosos que a todos nos dan muchísima mal rollo, y también en escarabajos, en cucarachas, en insectos de toda clase que pueden colarse por cualquier rendija. Y entonces eso naturalmente hace que el vampiro aumente mucho en poder cuando tú te puedes encerrar en una habitación y pensar que estás a salvo. Pero claro, si por ejemplo él manda una plaga de cucarachas, que de repente está todo el suelo lleno de cucarachas y se te suben por encima, y se te meten por las orejas, y se te meten por las narinas, eso aparte de dar muchísimo asco, es que te mata. Algún día te contaré una experiencia en un templo hindú. Donde había con mucho gusto. Donde había un túnel todo lleno de cucarachas. No sé si sería... Ay, por Dios, qué cosa más horrible. Ay, qué cosa más horrible. Yo lo más asqueroso que he visto fue una cueva que estaba llena de arañas. Y cuando me di cuenta de que estaba llena de arañas, salí corriendo rápidamente. Porque una cosa es leerlo, a mí me encanta leer ese tipo de cosas, y otra cosa es pensar que te pueden empezar a caer por encima y metérsete en el pelo y en la ropa y todo eso, y eso ya no me gustó nada. La literatura y el cine nos ha acostumbrado también, cuando hablábamos de vampiros, en los cazavampiros, Van Helsing, por ejemplo. Ah, sí. ¿Han existido? Esto también es otra leyenda.
Es una leyenda. Bueno, lo que sí existió, eso sí es cierto, lo que os estaba contando antes de la época de la emperatriz María Teresia, cuando empezaron a decir que había strigoi que salían de sus tumbas y atacaban sobre todo a las viudas, imagínate, y a las chicas jóvenes y todo esto. Entonces sí se empezó a desarrollar, no exactamente una profesión, digamos, de cazavampiros, pero sí que empezó a desarrollarse la idea de que había cierto tipo de hombres particularmente valientes que se atrevían a enfrentarse con esos muertos vivientes. Y estos fueron los primeros cazavampiros, digamos, reales, o sea, del siglo XVII, principio del XVIII, que normalmente acudían a matar al vampiro a la cripta o al cementerio donde estaba encerrado, y solían ir acompañados de un sacerdote que era el que llevaba la hostia consagrada y el agua bendita, mientras que el cazavampiros llevaba sobre todo una buena estaca para clavarle en el corazón y un buen cuchillo para cortarle la cabeza. Porque se supone que la idea era primero clavarle la estaca en el corazón para liberarlo de esa sangre negra, de esa sangre podrida, y luego se le cortaba la cabeza, se le abría la boca y se la rellenaba con ajos. Luego se le volvía a meter se vaciaba el ataúd, porque el vampiro siempre tiene que reposar en tierra de su país, de su hogar. Entonces se vacía la tierra de que está en el ataúd, se mete al vampiro, se le da la vuelta a la cabeza, de manera que la cabeza va hacia abajo, hacia la tabla de abajo, con la boca ya llena de ajos, y luego se rellena el ataúd con rosas blancas silvestres. Y si hay más ajos, se le echan más ajos. Se cierra el ataúd, se clava bien con unos buenos y largos clavos, y si es posible se echa en una corriente de agua, en un río o en un riachuelo, para que llegue hasta el mar y se pierda allí. Y en otros sitios se le quema, pero normalmente el agua corriente es lo que mejor efecto hace, dicen. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche con uno de esos misterios monumentales, con Eliana Barceló, hablando de vampiros. Te has adelantado porque te iba a preguntar las maneras de matar a un vampiro. Lo siento. ¿Lo de las balas de plata es cierto? ¿O eso es el hombre lobo? Hombre, las balas de plata en general se asocian con el hombre lobo, vale. Pero la plata casi siempre se considera que es útil para matar todo tipo de monstruos, sobre todo de los que se transforman o de los que están al otro lado de la muerte. La plata siempre resulta útil. Vale. Has dicho que tenían que tener siempre el féretro o su ataúd con tierra de su zona. Eso es. Y hubo un tiempo, se están descubriendo ahora los arqueólogos, debía haber una fiebre de vampiros y vampiras, porque hay un montón de tumbas que se han descubierto con la cabeza seccionada o con la boca dentro. Evidentemente ya no había ajos, con ladrillos y cosas así. Es decir, que la creencia real en vampiros en la Europa estaba muy extendida, ¿no? Sí, estaba bastante extendida, pero yo me figuro que era también porque antiguamente la gente se moría de todo tipo de cosas que ahora se curan, y había situaciones en las que, por ejemplo, en la zona de aquí, de Tirol, o de las zonas boscosas, donde hay muchísimas setas, hay gente que salía a coger setas y normalmente sabía las que eran buenas y las que eran malas, pero podía darse el caso de que alguien se intoxicara gravemente con un guiso de setas y se pensara que había muerto. Entonces pensaban que había muerto, lo enterraban y luego resulta que no se había muerto, que antes o después medio se curaba solo, y entonces se daba cuenta de que estaba enterrado y empezaba a dar golpes en el ataúd para que lo sacaran de allí, y la gente pensaba que estaba muerto y que volvía de la tumba. Entonces muchas de esas cosas yo pienso que están en el origen de esta idea. Y luego pues eso, también existía el problema de los ladrones de tumbas, que era gente que iba a sacar a los muertos de sus ataúdes para luego venderlos en los hospitales y que se pudieran hacer disecciones, que estaban prohibidas, claro, por la Iglesia.
Ya. Entonces, eso de los muertos que vuelven a la vida es algo que lo tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿No os acordáis, por ejemplo, los ataúdes que vendían en Gran Bretaña en el siglo XIX, que llevaban una cuerdecita que comunicaba con una campanita? Sí. Para que si el muerto estaba vivo, le tirabas a la cuerdecita y entonces se sabía que te tenían que sacar de allí. Que te sacaran o no ya era otra cosa. Hemos hablado algunas veces de ello. Casi terminando, desgraciadamente. La luz de las noches. ¿Qué es eso de la luz de las noches? Oh, la luz de las noches. Es que en este libro que he escrito yo, de la vida secreta de los vampiros, hay por una parte cosas que son es un ensayo, o sea, en que explico cosas que están documentadas, que he ido recogiendo yo con el tiempo, pero también hay tres breves relatos, que son relatos de ficción vampírica, en las que el protagonista además es una mujer, es una vampira y no un vampiro, porque yo como mujer que soy, pues quiero colaborar a la tradición vampírica femenina y feminista. Entonces esto es un cuento de una vampira moderna, actual. Vale, como te decía, casi terminando, en el cine hemos visto muchas películas de vampiros. Para ti, la más, ¿tu favorita? Ay, a mí me gustaban las de Christopher Lee, wow. Sinceramente, porque además yo era pequeña y me daban miedo de verdad. Te daban miedo. Mientras que ahora ya no me dan miedo y además tengo la sensación de que ya no están hechas para dar miedo. Y una que me encantó de verdad, y esa también me dio miedo y me gustó muchísimo, fue la novela de Stephen King, la de Salem Slot. Uh-huh. Esa me gustó, la película me gustó menos, pero la novela me gustó muchísimo, muchísimo. Me alegro. Los vampiros en el mundo moderno, quiero terminar con esto. ¿Existen ahora? ¿Siguen estando por ahí? Ha habido series, no recuerdo cómo se llama, Crepúsculo creo que se llama. Crepúsculo era un horror. Crepúsculo no me gustaba nada. No quería calificarla, salían vampiros y vampiresas por todos lados, guapos y guapas ellas. Sí, todos guapos y además todos así como muy puritanos y muy melindrosos. No, a mí me gustan los vampiros cuando son potentes y monstruosos, como debe ser. Y entonces no, eso ya no me gustó, me pareció una chorrada, ¿no? A mí me gusta cuando dan miedo, esa es la gracia, que den miedo. Lo que no sé si hoy en día los hay, pero bueno, lo que sí sé que hay son clubs de vampiros, o sea, de gente que se siente llamada a ser vampiro y entonces se reúnen pues una vez al mes o algo así y hacen unas fiestas así decadentes y se abren las venas con cuidado para no desangrarse, pero se mojan con sangre de otras personas y se vendan las muñecas y se muerden un poco. Eso sí seguro que existe porque tengo a alguien que lo ha hecho. Entonces, en Galicia hace muchos años, el siglo pasado, entrevistamos a un gallego que decía ser vampiro y hacía este tipo de cosas. Ay, vaya por Dios. ¿Y también sigue vivo? Sí. Búscalo en los podcasts del Espacio en Blanco. No, lo digo porque hay que ver si sigue vivo ahora y si seguirá vivo dentro de 200 años. Entonces ya sí que me lo creería. Ya no te lo puedo decir. No, yo creo que de todas maneras es mejor que los vampiros sigan estando en nuestro imaginario colectivo en lugar de pretender que nos visiten. Sin embargo, Elia, en alguna parte he leído que el verdadero poder del vampiro reside en que nadie cree en su existencia. Y déjame que escuchemos otra última cosita. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Cómo me gusta este final. Es que es muy bonito. Ahora solo falta el déjame entrar. Yo prefiero no decirlo, ¿vale? Elia, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Muchísimo. Ha sido una delicia y un honor estar contigo. Forma de contacto, y si quieren saber más, la vida secreta de los vampiros. Si quieren saber más, tienes redes sociales, página web, no sé. Sí, estoy en Twitter, lo sigo llamando Twitter, en Instagram y en Blue Sky. Y tengo una página web, pero poco actualizada, por desgracia. Simplemente poner Elia Barceló y ya está.
Eso es, ahí sale todo. Vale, tenemos pendiente hacernos un viaje a Rumanía, a ese castillo de Vlad Tepes. Con muchísimo gusto. Un beso gigante y que sigamos hablando de todas estas cosas que nos gustan. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos y todas los que nos hayan estado escuchando. Ha sido un placer nocturno maravilloso. Que se repita, gracias, un besito. Hasta luego, un beso. Aún nos queda algo de tiempo para irnos junto a nuestros compañeros a conocer más misterios del espacio en blanco. Llega el tiempo de los misterios de nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre un placer. También para nosotros. Si no lo tenemos complicado por las noches, con parasomnias, con visitantes de dormitorio, con el hombre del sombrero, tú nos traes esta noche un tema que titulas Matar en sueños. Sí, matar en sueños o matar mientras uno está dormido. Y eso, sí, sube un nivel de terror a lo que son estas experiencias nocturnas que evidentemente van a poner los pelos de punta a mucha gente. Casos donde ha habido personas que dormidos han acabado con la vida de otros. Efectivamente, personas que en ese estado de parasomnia o de duermevela, en donde se confunde el sueño y la vigilia, pues acaban por realizar algo inesperado incluso para ellos, tanto que llega al nivel criminal. Fíjate que esto de las parasomnias es algo muy, muy específico, muy controlado además por gente como, por ejemplo, Mónica González, que ya es la directora de la unidad del sueño en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, y ella, por ejemplo, explica qué es esto de las parasomnias, que si te parece podemos escucharla. Pues las parasomnias se definen así en la medicina del sueño, experiencias físicas, experiencias mentales que emergen del sueño durante un estadio de conciencia un poco ambiguo, es decir, en un estadio en el que se mezcla sueño y vigilia. La gente que ha vivido este tipo de cosas a veces las denominan como agresivas. Las hay unas más agresivas que otras, estas experiencias de parasomnia en el que de repente te quieres te despiertas, quieres levantar y no puedes moverte, ves a alguien, etcétera. Efectivamente, y también hay parasomnias en donde, por ejemplo, ven bichos, ven animales, y entonces en ese estado intentan luchar contra contra eso que están viendo, ¿no? Pues aparentemente solo en su cabeza. De hecho, así lo explica, y hay que tener ciertas, vamos a decir que medidas de seguridad, las que nos comenta Mónica González. Y bueno, obviamente, si estamos hablando de conductas de este tipo un poco agresivas o que puede haber daños, hay que establecer medidas de seguridad, acolchar las camas, cerrar ventanas, puertas para evitar que haya accidentes o lesiones para el paciente o esto para terceras personas. Me hace recordar que yo esta noche he tenido una parasomnia de estas. Caray. Sí, pero vale, o sea que hay gente que llega a ser tan crítica, que llega a cometer cosas agresiva, es la palabra, consigo misma e incluso con los demás. Eso es, incluso con los demás, pero vamos a ir a un límite mucho mayor, porque en estas parasomnias también están los sonámbulos, ¿no? Muchas veces se habla de los sonámbulos, se levantan, van a cocinar, van al baño, incluso parece que interactúan, pero en realidad están absolutamente dormidos, ¿no? Pero hay un nivel mayor, un nivel criminal, si es que lo podemos denominar así, y que dentro del argot científico se denomina sonambulismo homicida, y hay documentados alrededor de unos 70 casos en todo el mundo en donde esa persona se levanta, pero en vez de realizar un paseo por la casa y volver a dormirse, volver a la cama, lo que hace es asesinar a una persona, Miguel. Pues no me gustaría dormir con ellos. Creo que hay un caso documentado en 1846. Eso es el primer caso documentado, le llamaron la tragedia de Boston, el asesinato de Maria Fitborg, quien fue asesinada por un hombre llamado Albert Tyrrell, de 21 años. Esto ocurrió el 27 de octubre exactamente de 1846, y la verdad es que hay mucho revuelo, se inició una investigación muy profunda, hubo un juicio muy largo en donde el abogado de este hombre, de Albert Tyrrell, convenció al jurado de que en realidad se trataba de una muerte mediante este elemento que hemos denominado sonambulismo homicida. Él se levanta, ataca a esta mujer, Maria Bickford, prácticamente la degüella, y luego
se queda dormido, ¿no? Bueno, pues este hombre finalmente acabó siendo, vamos a decir que liberado de esta acusación y finalmente, pues bueno, exonerado de toda culpa. El primero de los casos de sonambulismo homicida que se ha, por lo menos, documentado que sepamos. Hubo otro en 1971 y en España ha ocurrido alguno. Sí, en España ha ocurrido. Fíjate, un hombre, un malagueño llamado Antonio Nieto, esto ocurre en el año 2001 en Málaga. Este hombre, el 11 de enero del 2001, él se levanta, fíjate, lo hace con un hacha en la mano y acaba con la vida de su esposa y su suegra que vivían en esa misma vivienda. Su hija y su hijo escuchan todo el ruido, se levantan, la hija recibe un fuerte golpe por parte de su padre y su hijo consigue, después de un forcejeo, desarmarlo. Bueno, pues imagínate toda esta escena, un doble asesinato en el interior de esa casa, año 2001 en Málaga. Bueno, pues en el juicio se aseguró que este hombre, y así lo dijo, estaba dormido y que él estaba soñando defendiendo, en teoría, a su familia de unas avestruces agresivas. Eso es lo que decía ver en esa parasomnia. Finalmente, Antonio Nieto, que es como se llama esta persona, pues fue condenado, eso sí, a ser internado en un hospital psiquiátrico, pero fue absuelto de los delitos de asesinato. Y este hombre, pues ya salió después de 10 años, tiene más de 65 años, si no recuerdo mal, y bueno, vive totalmente libre, pero claro, está este caso extremo que sí, se vivió en España. Más de 70 casos en España 2001, en el año 2004 Edgar Love, Brian Thomas en el 2008, qué cosa tan increíble que nos has traído. En 30 segundos, ¿se está investigando por la ciencia para ver qué produce esto y poder evitarlo? Sí, se está investigando. De hecho, las unidades del sueño, una de las cosas que más les llama la atención son las parasomnias, sobre todo los sonambulismos, porque hay una línea, una delgada línea en donde la persona está dormida, pero al mismo tiempo es consciente de todo su entorno. Es decir, es capaz de visualizar de alguna manera todo aquello que está haciendo. La cuestión es que no lo llevan al plano consciente, y este es el gran misterio. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué estas parasomnias? ¿Por qué estos comportamientos, algunos de ellos criminales, en donde la persona finalmente no recuerda nada? Matar en sueños, ojalá no ocurra. Forma de contacto contigo, Juan, para que te cuenten casos, ojalá no sean de estos, sino de otros de esos más misteriosos, con fantasmas o ese tipo de cosas. Sí, pues rápidamente pueden enviar un email a juangomez@gmail.com y allí estoy encantado de contestar. Hay muchos oyentes, muchos casos que iremos sacando poco a poco, Miguel. Como siempre, un placer. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Igualmente. Terminamos por hoy este programa más corto de lo habitual. Recordad que ahora llega el horario de verano y llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros volveremos la próxima semana con un programa muy especial. Buena Semana Santa para todos, precaución en las carreteras si viajáis y cuidaros. Tenemos una cita aquí en este espacio en blanco que semana a semana abrimos para todos vosotros. Mientras tanto, feliz semana, os esperamos en el espacio en blanco.